Buenas noches. Antes que nada, muchas gracias a todos por asistir y al equipo de Green Deal por permitirnos la oportunidad de presentar esta temática tan importante de los residuos sólidos urbanos. Nos presentamos, yo soy Melania y él es Mariano, somos parte de Los Verdes, que es una asociación civil o un grupo de personas que con un objetivo, digamos, en común de promover la sostenibilidad ambiental. Formamos un foro de ecología política y nuestra idea, digamos, es conformar un movimiento social y político encarando la temática ambiental desde este lado político que por ahí es la base para poder encarar todos estos problemas. Bueno, vamos a hablar entonces de un plan de gestión de basura cero. Vamos a explicar lo que es el concepto de basura cero que proponemos nosotros y dar, digamos, un ejemplo, un plan de gestión de cómo se aplicaría este proyecto, y después vamos a hablar de ejemplos que han sido casos de éxito en nuestro país. Para dar un marco teórico, digamos, primero vamos a hablar de la problemática de los residuos sólidos urbanos, de dónde parte esta problemática para dejar en claro por qué nos parece tan importante crear un plan de basura cero. El principal problema relacionado es el aumento de la generación de los residuos. Sabemos que este aumento, digamos, es exponencial, pero el aumento de la generación de residuos claramente proviene del aumento en el consumo, y no solo está el problema del aumento, sino también el problema de la distribución, que es tan inequitativa a nivel global y también a nivel de cada ciudad, tanto en el consumo y por lo tanto en la generación de residuos. Por ejemplo, en estos datos vemos que la generación de residuos por habitante por día es muy similar en lo que es Córdoba, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Santa Fe. La contracara sería Misiones, que es 0,44 kilos por habitante por día. Esto también nos da un indicio de la situación social y la situación de consumo que tiene cada ciudad. En Argentina el promedio es de un poco menos de 1 kilo por habitante por día de generación, y también esta diferencia se puede notar ampliamente a nivel global, porque por ejemplo en Estados Unidos este nivel ya está llegando a los 3 kilos por habitante, en Europa en casi todos los países supera los 2,5 kilogramos. Debajo pueden ver cómo ha evolucionado y una proyección para el año 2015 en la generación de residuos sólidos urbanos en lo que es la provincia de Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe. Por ejemplo, vemos que se prevé que para el año que viene en Buenos Aires ya sean 6.000 toneladas por día de generación de residuos, casi el doble que Córdoba. Y este dato es del 2010, en el que la ONU prevía que para el año 2025, o sea, en 15 años, se hubiera quintuplicado la generación de residuos per cápita. Ya estamos muy cerca de esta fecha, digamos, en 10 años, y claramente si el consumo sigue avanzando de esa manera, también lo van a hacer la generación de los residuos. Ahora, bueno, vemos qué se hace con esos residuos que generamos. El hecho acá es que estamos ocupando tierras que podrían ser destinadas a cualquier tipo de producción para enterrar lo que serían o podrían ser recursos, digamos, que nosotros denominamos basura, y no se está teniendo esa concepción de que lo que nosotros llamamos basura en realidad son recursos. Lamentablemente en nuestro país el 54%, que es esta parte verde de la gráfica, la disposición final, digamos, de residuos sólidos urbanos va a basurales a cielo abierto, que esto no solo ocupa territorios enormes de tierra, sino que también genera gravísimos problemas ambientales de contaminación del suelo, agua y aire por emanación de gases tóxicos, y solamente un 11%, que es la parte azul, es lo que va a rellenos controlados, a rellenos sanitarios. El resto va a disposición semicontrolada. El tema de los rellenos sanitarios, que por más de que sea una cantidad muy baja, nosotros pensamos que por ahí es enterrar la basura y listo, digamos, que no es algo que implique un alto costo, y en realidad es muy diferente. Por ejemplo, vemos en la ciudad de Rosario, tenemos el dato que el costo diario para solamente el enterramiento, sin incluir el transporte ni la recolección de basura, solo el enterramiento de los residuos sólidos implica 170.000 pesos por día. O sea, es una cantidad enorme que se gasta en solo enterrar los residuos.
Obviamente en los basurales a cielo abierto ese costo no se ve implicado desde el punto de vista económico, pero sí los costos ambientales y las externalidades ambientales que genera, en algún momento se terminan, tarde o temprano, se terminan pagando esos costos. Además existe el problema del descuido de la higiene urbana por la basura que vemos en la calle, y aparte derivan de ello grandes problemas sanitarios, problemas urbanos como las inundaciones porque se taponan las bocas de tormenta, entre otras cosas. Ahora vamos a hablar un poco de la base, de dónde proviene este problema de los residuos. En realidad, como dijimos, los residuos son el consumo, reflejan el consumo de una sociedad, y este consumo actual, estos niveles de consumo actuales provienen de la forma de economía que rige el día de hoy, que decimos que es una economía lineal. Comienza con lo que sería la extracción de los recursos, para lo cual tenemos que pagar dinero. Luego la fabricación, los productos manufacturados, en los cuales se implica procesos productivos que son también costosos y que también implican muchos costos ambientales de contaminación. Luego estos productos se comercializan, se compran, y cuando consideramos que estos productos ya no nos sirven y no son útiles, se tiran. Y para tirarlos también se implica un gran costo, como vimos, un costo de enterramiento, de incineración o lo que se haga con esos residuos. Lo que proponemos es que esta economía lineal se tiene que frenar. Los modelos económicos actuales lineales están desarrollando todos sus sistemas productivos como si los recursos naturales fueran infinitos, como si pudiéramos extraer todos los recursos que queramos y enterrar todos los que queramos, y como si la capacidad de la Tierra para brindarnos recursos naturales y para servir de soporte a todos los desechos que generamos fuera infinita, cuando sabemos que no lo es. Lo ideal es esta economía circular que proponemos, circular principalmente porque vemos que es un ciclo cerrado, que no tiene solo entradas y salidas, sino que es un ciclo. La materia prima se vuelve a incorporar al proceso productivo. Y no solo se basa una economía en el reciclaje, sino en toda una concepción de que desde que el diseño del producto deba estar generado para ser duradero, que se facilite el desmontaje, es decir, que si se rompe una pieza de un producto se pueda cambiar y reutilizarlo, no tener que tirarlo, o sea, ir en contra de la obsolescencia programada, y que los procesos industriales sean limpios, no contaminantes y que protejan la salud de los trabajadores. De esta manera se produciría una economía circular con sustentabilidad no solo ambiental, sino también social. Actualmente los niveles de consumo y de producción, como vienen, digamos, estamos generando superando de un 25% la capacidad que tiene la Tierra para brindarnos recursos. Es decir, estamos utilizando una tierra y cuarto para producir todo lo que estamos consumiendo. Obviamente este nivel está subiendo muy rápido. Y para dar un ejemplo, vemos que una tonelada de basura electrónica contiene 30 veces más oro que una tonelada de oro mineral. Sabemos que el proceso de extracción de oro, que se hace generalmente a cielo abierto, es un proceso muy invasivo y muy dañino para el medio ambiente, y dentro de ese proceso se utilizan millones de litros de agua para que quede una parte muy pequeña de oro, cuando se podría invertir en tecnologías mucho más eficaces para extraer ese oro de la basura electrónica que estamos generando, y sacaríamos 30 veces más cantidad. Bueno, ya hablamos entonces de los problemas. Para entender cuál es la base de lo que vamos a proponer, Mariano va a hablar de lo que consideramos las soluciones. Nosotros lo que estamos tratando de proponer es una solución que se basa mucho en lo que estuvo hablando al último, que tiene que ver con empezar a pensar en esta economía circular. Y para esto el primer ejemplo que apareció fue el de Canberra, en Australia, que fue el primero que implementó un plan de basura cero. Y después, bueno, tenemos algunos ejemplos acá en Latinoamérica. Los más importantes son el de Bogotá y Buenos Aires, que en este momento son pioneros en toda Sudamérica.
y acá, como vemos, el plan de basura cero se está implementando ya en muchos continentes, muchas ciudades, está mejor, ¿no? En muchas ciudades que, bueno, de todos los continentes, así que no es algo improvisado, digamos. Vamos a ver qué es basura cero concretamente. Estamos tratando de plantear una solución a un problema que se ha presentado siempre en una sociedad en la que empieza a consumir y empieza a generar basura en base a los recursos en base a lo que consume, digamos. Entonces, bueno, lo que se plantea es primero empezar a reducir de alguna forma la cantidad de basura que se genera. Esto se puede lograr por muchas vías, arrancando de concientización en cuanto a qué es la basura en sí, o sea, cómo se está generando, cuáles problemas genera. Para esto necesitamos mucha inversión en educación. El plan de basura cero se basa en este concepto. Y bueno, empezamos a hablar, empezamos a actuar en esto que venía diciendo de la economía circular, que empezamos a tomar los residuos que generamos y lo tratamos de reciclar. Primero reusar y después reciclar, digamos. Para esto tratamos de maximizar el reciclaje, y la base de esto es intentar hacer una separación en origen, digamos. Bueno, y la basura cero se basa en la decisión de hacer una participación ciudadana en cuanto al problema de lo que es la basura en sí. Para esto intentamos hacer cuestiones como el tema de la inclusión social, tratando de incluir dentro del sistema a todos los recuperadores informales. Y bueno, y esto es importante que todos los actores sociales estén incluidos en este programa, tanto gobiernos como ciudadanos, como ONGs. Y lo importante es que desde que se implemente el programa de basura cero se ataque desde un principio con una continuidad en el tiempo, ¿no? Acá este es un gráfico que muestra es una comparación entre los gastos que tendríamos normalmente con una gestión como la actual, y la comparamos con los costos de basura cero. Primero, esta parte grande de acá que estamos viendo, que esta es la gran diferencia entre un sistema y el otro. En el primero estamos viendo que los costos de salud y ambientales son muy altos, que en general no son tenidos en cuenta cuando se habla de un sistema de gestión integral de residuos sólidos urbanos, pero si los tenemos en cuenta, ahí vemos que la gran diferencia está acá. Después, bueno, los costos operativos son prácticamente los mismos, y tenemos una fuerte inversión en lo que es el tratamiento en sí, y otra cosa importante es la planificación y bueno, la educación, como te venía diciendo. Bueno, tenemos ciertos beneficios ambientales que en realidad mucho tiene que ver con la política que promueve la basura cero, digamos. Una es, bueno, la reducción de la reducción de los problemas sanitarios que tienen los residuos, que al reducir la cantidad de basura que estamos enterrando, ya no la estamos generando. Bueno, obviamente la preservación de los recursos naturales, teniendo en cuenta de que estamos tratando de recuperar lo que ya no usamos, en vez de usar esta economía lineal que contaba antes Mela.
Y bueno, después está el tema de la reducción de tóxicos, que en realidad esto tiene que ver también con parte de la promoción de las acciones que se tienen que hacer con respecto a la generación de productos. Y por último tenemos el ahorro de energía, que uno cuando se empiezan a usar productos reciclados, utilizamos mucho menos energía que lo que haríamos si se intentara hacer con productos extraídos, ¿no? Y bueno, una de las políticas que tiene Basura Cero es evitar la incineración de la basura para generar energía, digamos. Bueno, esto sería. Bueno, hablamos más o menos de lo que es básicamente Basura Cero. Ahora vamos a ver cómo se implementa, en qué se basaría el plan de gestión, digamos. Estos son los aspectos básicos que hay que tener en cuenta una vez que se toma la decisión política de implementarlo. O sea, una vez que la característica de Basura Cero es que es un plan local, es un plan que va desde lo local hasta lo global, empezando desde un municipio, desde una comuna. Una vez que el municipio toma la decisión y aprueba la ordenanza, se conforma una comisión de Basura Cero que tiene que estar encargada permanentemente de analizar cómo es la correcta implementación del plan, y a partir de allí se empiezan digamos, a crear todos estos factores. Lo primero que se analiza generalmente son las metas de reducción, o sea, uno se pone las metas de cuánta basura quiere disminuir, y las metas estas se adoptan siempre en términos de la reducción de la cantidad que se envía a enterramiento. O sea, por ejemplo, ahí tenemos un gráfico, un ejemplo en Buenos Aires, esa es la cantidad de basura que se entierra en el predio del SEAMSE de Buenos Aires, y Basura Cero, digamos, muestra cuál sería la probable reducción, en cuánto tiempo queremos reducir qué porcentaje de residuos. Lo ideal en lo que es Basura Cero es tomar en cuenta esta forma de reducción como un indicador, en vez de utilizar, digamos, creemos que esta es la forma realmente indicativa, es la cantidad de reducción de enterramiento, porque si tuviéramos en cuenta solamente la cantidad que se recicla, nos estamos olvidando de que también Basura Cero implica reducir la cantidad de residuos que uno genera. Entonces, al tener en cuenta la disminución en el enterramiento, estamos teniendo en cuenta la cantidad que se recicló y la cantidad que también cada casa disminuyó en la generación. La separación en origen, digamos, es la base, es lo más importante para Basura Cero, porque es lo que cada ciudadano, por ahí las otras cosas son más en el área, digamos, administrativa, en el área de gestión y en el área de cada municipio. Y la separación en origen es el aporte que sí o sí fundamental y necesario desde cada casa. O sea, es la base y es fundamental que cada persona que habita en ese municipio entienda perfectamente cómo es la manera correcta de separar los residuos, y que se comprometa con esto, que en realidad es algo bastante simple. Nosotros proponemos la separación en secos y húmedos en vez de la separación tradicional en orgánicos e inorgánicos, que en realidad es una separación que se ha realizado y se sigue realizando mucho, pero en base a comprobaciones, digamos, de experiencia realizadas, podemos verificar que en realidad lo orgánico y inorgánico no es tan correcta esta división. ¿Por qué sería esto? Porque nosotros en la fracción de orgánico solamente incluimos los restos de comidas, de frutas, de verduras, y en lo inorgánico incluimos los residuos recuperables, que serían estos: papel, metal, tela, cartón, vidrio, y junto a ellos irían los residuos que son inorgánicos pero que son irrecuperables, que son pilas, pañales, toallitas, remedios y entre otros residuos que podrían estar junto a los recuperables y ensuciarlos o generar que estos recuperables ya no sean recuperables. Entonces, lo ideal es directamente hacer la separación inicialmente en lo que es recuperable,
Y lo que es recuperable es la fracción seca. Lo seco es importante que la gente sepa que tiene que estar realmente seco. O sea, si vamos a reciclar una caja de Tetra Brick, por ejemplo, esta caja tiene que lavarse, dejarse secar y recién ahí meterle la bolsa de la basura, porque si no, no es utilizable. O sea, esto va a llegar a un centro de tratamiento y nos vamos a dar cuenta que no lo podemos utilizar. Entonces, en realidad es algo bastante simple que la gente, cuando se compromete, lo adopta bastante rápido en sus casas. Pero bueno, la separación entonces se hace en secos y en húmedos ponemos todo lo orgánico y lo inorgánico que no es recuperable. Luego, en una segunda etapa del proceso, se empieza a proponer la separación de la fracción orgánica. Esta separación sabemos que es muy útil para generar compost, que a la vez genera otros beneficios. El compost puede reemplazar muchos fertilizantes inorgánicos que también generan graves problemas de contaminación, y el compost también se puede vender y puede ser bastante redituable. Entonces también es importante incorporar, además que la fracción orgánica en realidad es un gran porcentaje, la mayor parte de la generación de residuos sólidos urbanos es mayormente orgánica más que inorgánica. Entonces es muy importante hacer esta separación también, pero consideramos que lo ideal es hacerlo en una segunda etapa, porque ya sería demasiado pedirle a la gente que de un día para el otro separe en inorgánico, en orgánico y en inorgánico recuperable. Ya una separación en tres etapas diferentes sería bastante complicada. Entonces lo ideal es esperar una cantidad determinada de años, por ejemplo 2 o 3 años, si el proceso se va realizando de manera correcta y la gente lo va implementando, luego analizar la manera en que esta fracción orgánica se puede incorporar. Probablemente lo mejor sería, en vez de hacer 3 recolecciones diferentes de estos 3 tipos de residuos, la parte orgánica dejarla, digamos, en un centro vecinal o en las escuelas, que la gente que quiera separar la parte orgánica la pueda llevar, que en realidad es algo bastante simple, también es tener una bolsa más para separar lo orgánico, lo pueda llevar a un centro vecinal y desde ahí eso sea derivado a donde se realizan los compostajes, para después de unos cuantos años recién incorporar las 3 fracciones para dividir. La recolección diferenciada también es una parte importante del proceso. Se prioriza la recolección de los residuos húmedos por sobre los secos. Por ejemplo, si se recolecta los 7 días de la semana, 4 se recolectarían los húmedos y 3 los secos, porque los húmedos se descomponen, generan malos olores, así que obviamente la gente los quiere tener lo menos posible en su casa. Se recogerían más, se priorizaría, digamos, esta fracción. También es importante la incorporación de nuevas tecnologías en lo que es el sistema de recolección, por ejemplo, sistemas de información georreferenciada, que son software que permiten optimizar el recorrido de los camiones recolectores para, digamos, que recorran la menos cantidad de kilómetros posible, que sea lo más efectivo posible. La disposición inicial selectiva es básicamente la contenerización, o sea, los contenedores. Nosotros en este caso proponemos eliminar los contenedores, pero hay muchas experiencias, por ejemplo la de Buenos Aires, que vamos a ver que está siendo bastante exitosa, utiliza estos contenedores más que nada por la gran densidad poblacional que tiene Buenos Aires y por todos los problemas de tráfico. Por ahí es lo más conveniente para ellos, en vez de un tacho en cada casa, tener un contenedor en cada esquina, para que es más fácil para el camión recolector. Nuestra propuesta es eliminar los contenedores selectivos o no y priorizar los canastos, los clásicos canastos que están en cada una de las casas, para que la recolección sea diferenciada puerta a puerta, porque esto consideramos que implica un mayor control, por ahí es más fácil realizarlo y depende solamente del vecino y de la decisión de cada vecino. En cambio, si un vecino va a un contenedor a tirar por ahí una bolsa con botellas de PET y ve que en ese contenedor hay todo tipo de residuos, hay residuos orgánicos, como que pierde, digamos, el incentivo, no sabe, digamos, hasta qué punto se cumple o no este proceso. Entonces es mejor que sea decisión de cada uno hacerlo o no, sin ver lo que hacen los demás. El transporte de residuos es importante que estén bien, digamos, adecuados cada uno de los vehículos para la recolección de residuos. Lo ideal sería que estén ploteados o que estén diferenciados con colores llamativos uno del otro, o sea, el que recolecta los secos y el que recolecta los húmedos, y que obviamente el que recolecta los húmedos tenga todas las precauciones, digamos, para que no pierda y no genere lixiviados.
Y bueno, como decía, es muy importante que estén bien diferenciados los dos para que en el caso de que un vecino se olvide qué día tiene que tirar cada residuo, se lo recuerde cuando pueda ver el camión. También es importante la legislación para los residuos con manejo especial. Con manejo especial no solo son los residuos eléctricos y electrónicos, las pilas, baterías, sino también tenemos los neumáticos, los muebles o residuos domésticos de gran volumen, los residuos áridos de demolición y construcción, los aceites orgánicos en volúmenes grandes. Cada uno de estos residuos tiene un tratamiento muy diferente al otro, entonces necesitan sujetarse a programas y planes específicos de manejo, y eso tiene que estar incorporado en Basura Cero. O sea, es obligación de cada municipio darle a los vecinos una información sobre qué tiene que hacer con cada uno de los residuos que generen. Muchas veces nos pasa que tenemos pilas o que tenemos un mueble que queremos tirar y no sabemos qué hacer con ellos. En realidad esto sería obligación de los municipios informarnos un programa para cada uno de ellos. La disposición final, bueno, claramente por más de que el objetivo de Basura Cero sea llegar a lo menos posible, digamos, de disposición final o de enterramiento, siempre va a seguir habiendo, digamos, una cierta cantidad que no se puede recuperar y que va a disposición final. Es muy importante, obviamente un problema no quita el otro, entonces los sitios de disposición final deben ser debidamente habilitados con todas las medidas de seguridad y de contenización que se ven ahí en la imagen. Y bueno, otros incentivos que son otras cosas que también incluye Basura Cero al ser un enfoque más integral, por ejemplo, programas de producción más limpia, que son subsidios para compra de nuevas tecnologías a las industrias, nuevas tecnologías ambientales, digamos, amigablemente ambientales, la certificación de productos ecológicos, que productos ecológicos pueden ser que las empresas, las fábricas compran los materiales reciclados que se generan a partir de todo este proceso, digamos, o también que tengan un tipo de certificación luchando contra la obsolescencia programada, es decir, que si a un equipo, un celular, se le rompe una pieza, sepamos que lo podamos cambiar, que se puede arreglar y que ya no pasa a ser una basura electrónica, digamos. Entonces, en esto ayudan mucho las certificaciones que se le otorgan a las empresas, o también los incentivos impositivos o incentivos en subsidios a los fabricantes. La idea de esto es extender la responsabilidad de los residuos también a los fabricantes, no solamente a los generadores de los residuos. Los centros de tratamiento de residuos recuperables también es muy importante porque es donde va todos estos residuos que se recolectan. Es un edificio en el que los residuos que provienen de la recolección diferenciada se reciben, son, digamos, separados, seleccionados, clasificados según sus tipos: papel, cartón, PET. Son acondicionados, o sea, por ejemplo, hay un equipo específico para cada uno de los tipos de residuos. Por ejemplo, para los PET será una compactadora que los compacte, los pone en pallets, digamos, y los deja directamente disponibles para ser vendidos al mercado secundario. Se vende a ciertos compradores de estos productos reciclados que los venden como insumo para los procesos productivos, o sea que tal vez vuelven, digamos, a la misma empresa que los había fabricado inicialmente. Y la inclusión de los recuperadores informales también es una parte fundamental del proceso de Basura Cero. Se establece que los recuperadores urbanos, o los que llamamos cartoneros, son también agentes ambientales. Es importante reconocer que el trabajo que ellos hacen es un trabajo que genera muchos beneficios ambientales y actualmente no es visto de esa manera. Y es importante aprovechar que tenemos la oportunidad de aplicar un plan integral para integrar a estos trabajadores también al mercado laboral, digamos, que tengan condiciones legales de trabajo. Se los incorpora de manera creando cooperativas que trabajan en los centros de tratamiento de residuos recuperables. Ellos mismos son los que se inscriben, o sea, a partir de la difusión, los mismos cartoneros se inscriben en un registro que se va formando y luego se van creando cooperativas. En principio algunos siguen haciendo el mismo trabajo que realizan ahora, pero con mejores condiciones laborales. Y la idea es que, bueno, cada vez haya menos basura en la calle, que los cartoneros tengan que recolectar, hasta que todos los cartoneros pasen a trabajar directamente en los centros de tratamiento y no tengan que estar buscando basura en la calle porque directamente no la habría.
En este caso, bueno, se les da un uniforme de trabajo, las condiciones de higiene y seguridad óptimas para los trabajadores y en realidad al final, si es un proceso que está bien realizado, terminan muchas familias viviendo de esto en buenas condiciones. También se generan nuevos puestos de trabajo a lo largo del tiempo. La difusión y la educación es lo más importante tal vez en el proceso de basura cero porque es fundamental que la gente sepa qué es lo que tiene que hacer. Las campañas de difusión deben ser sostenidas a lo largo del tiempo. Lo importante de Basura Cero es que es un proyecto a muy largo plazo, es decir, que trasciende las fronteras de políticas, digamos, o de los periodos políticos. Entonces es importante que una vez que se toma la decisión política perdure y que la gente también se entere de ello por campañas de difusión. Se produce a través de medios masivos, cartelería, stand de información en las plazas, por ejemplo, a través de las redes sociales, que tal vez es lo que más llega a la gente. Proponemos evitar el uso de folletería, ya que consideramos que es medio contraproducente porque puede generar una mayor cantidad de residuos, y reemplazarlo por otras estrategias, por ejemplo un imán que la gente pueda colocar en su heladera y recordar siempre cómo tiene que hacer la división de residuos, o revistas que se entregan, digamos, anualmente para que algo que nos aseguremos de que no vaya a pasar a ser un residuo. También otra estrategia puede ser entregarle o subsidiarle a la gente tachos de basura con 2 compartimientos para que directamente sepan que tienen que ubicar los residuos en 2 bolsas distintas para que los camiones pasen a recolectarlos 2 días distintos. Campañas en instituciones educativas y capacitaciones a docentes. Sabemos que los niños por ahí es la forma más fácil de llegar a cada una de las familias, entonces es muy importante atacar el problema desde la base de la educación. La difusión de los programas de inscripción de los recuperadores informales para que asegurarnos de que todos los recuperadores informales estén enterados de que esto existe, entonces analizar bien cuál es el medio para llegar a ellos y asegurarnos de que se formen cooperativas cada vez más grandes porque estén todos incluidos. Para evaluar el cumplimiento y la evolución del plan se van estableciendo distintos indicadores. Uno de ellos dijimos que ya es la cantidad de residuos que se llevan a enterramiento, pero también se toman en cuenta otros indicadores económicos, de costos, indicadores de cuántos recuperadores informales se van inscribiendo o encuestas para saber qué tan informada está la gente al respecto. Todos estos indicadores es importante que sean sostenidos en el tiempo, que se continúen analizando y a partir de estos indicadores realizar publicaciones periódicas, por ejemplo, una vez por mes o cada 3 meses, una vez por año, informándole a la población acerca de esos indicadores para que sepan que lo que está haciendo no es en vano y que realmente está teniendo resultados, que lo vean, digamos, que vean fotografías, que vean que es algo que realmente se hace porque es muy importante ganar la confianza de la gente, que en realidad es la base de todo el proceso. Bueno, eso es más o menos el plan de gestión. Ahora vamos a hablar de algunos ejemplos de basura cero en Argentina, que son en realidad 2 casos de éxito que tenemos actualmente. Bueno, lo voy a tratar de explicar un poco rápido porque me he mantenido un poco. Estas son las ciudades y la única provincia que tiene implementada la ley de basura cero es Santa Fe. Todo el resto son, mediante ordenanza, ya tienen establecido este plan de manejo de la basura. Bueno, como vemos, lo que habíamos dicho es que se establecen metas según la cantidad basándonos en la cantidad de basura que se genera. A partir de eso se plantean metas en cantidad de años. La mayoría, ustedes ven que tienen metas que arrancan por un 30% de menos peso de enterramiento de residuos sólidos y después, bueno, lo van aumentando hasta llegar al 100%. Bueno, un ejemplo concreto que tenemos, simplemente porque Gente de los Verdes está trabajando en APRA, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y bueno, tenemos datos que son reales, digamos, y es lo que podemos conseguir. Ahí en un año han logrado reducir el 35% de los residuos que se enterraban
Esto, ¿por qué en un año? Nosotros antes habíamos visto que el plan arrancaba en 2004. En realidad en el 2012 realmente hubo un acuerdo real en el que se empezó a invertir y esto, bueno, ha fomentado la inversión en un montón ¿cómo se llama?, de tecnología, que hace que vaya menos residuos a los enterramientos, y aparte también un montón de inversión en educación y en difusión de esto. También es para resaltar el tema de la formalización de 4.500 trabajadores. El otro día escuchaba en una charla que bueno, también había centros donde les enseñan a hacer reutilización de los residuos, generando nuevos productos a partir de esto, o sea, no llegar al reciclaje sino al reuso. Y bueno, después hay leyes especiales para fomentar ¿cómo se llama?, que se genere menos basura. Bueno, estos son algunos de los gráficos que tenemos. Básicamente lo que estamos viendo es una forma distinta de ver lo que estábamos viendo antes de la economía lineal. En realidad acá estamos reutilizando el final de la cadena. Y acá lo comparamos con lo que es lo que sería la economía lineal, si no separamos la basura. Bueno, esto, la ciudad de Buenos Aires, Cava fue, ¿cómo se llama?, fue premiado en un concurso internacional donde se premia a todas las ciudades que están comprometidas con la sostenibilidad ambiental. Esto está dentro de este premio. Bueno, esto es lo que les contaba. Acá este fue el plan original de Basura Cero. Después de los problemas que hubo, un compromiso de Macri con Greenpeace que se siguió sin cumplir, y después se trazó un nuevo compromiso tratando de llegar a la propuesta que había tenido de Basura Cero. Y bueno, a partir de este compromiso realmente se empezó a cumplir, y lo que les decía, esto derivó en tener que hacer inversiones mucho mayores. Por eso es importante el compromiso desde el principio y que sea sostenido el compromiso. Bueno, esto es un gráfico de la generación de basura tanto en Cava, acá abajo. Acá vemos cómo empezó a caer. Y bueno, esto es de la zona metropolitana, y esta es la suma de las dos. Otro ejemplo que no tiene una ordenanza específica de Basura Cero, pero se basa en la de la provincia de Santa Fe. Es una ciudad chiquita, San Jerónimo Norte. Acá también hay una persona de los Verdes trabajando en la municipalidad. Y bueno, lo interesante de esto es que bueno, es una ciudad chica que genera pocos residuos por habitante por día, pero con esta adecuándose su forma de actuar con la ley de Basura Cero, ha logrado disminuir. Y bueno, tienen la separación de origen en el 94. Bueno, básicamente tienen las mismas políticas de lo que es la Basura Cero. Esto es un folleto de cómo hacen la recolección, la difusión de esta política, digamos. Bueno, esto es una estadística de cuánto se genera más o menos por día en base a las recolecciones diferenciadas. Y bueno, estos son los datos que tienen de San Jerónimo Norte, la cantidad de orgánicos e inorgánicos, digamos. Lo interesante de esta ciudad es que el 81% de las personas hace la separación en origen, lo cual indica un gran compromiso de la gente en este tema.
Bueno, para ir haciendo un cierre vamos a hablar de algunas conclusiones a las que llegamos. Primero, la voluntad política para implementar estos planes sí, tiene que ser para que se cumplan las metas desde el inicio. O sea, si queremos resultados hay que tomar decisiones y hay que realizar inversiones. Esto no nos va a redituar y no se va a amortizar los grandes costos en los primeros años, y eso hay que tenerlo bien en claro. Primero es una inversión que se hace por beneficio ambiental y no por beneficio económico, no para generar un negocio, sino para generar un bien para el medio ambiente. Llegado un tiempo, digamos, en el que el proceso está teniendo éxito, ahí sí se empiezan a ver los resultados económicos y empezamos a detectar que hay familias que realmente viven de basura cero, además de todos los beneficios ambientales que ya hemos generado. Lo importante es que una vez que se toma la decisión, se empiecen a realizar acciones desde ese momento y que no pase lo que ha pasado en la mayoría de las ciudades, donde, digamos, el proceso va y viene, no es algo lineal. Entonces, cuando realmente se quiere volver a iniciar esta voluntad de que se cumpla, ahí hay que realizar inversiones mucho mayores. El reciclado voluntarista puede dar prensa, pero en realidad no mueve la aguja. Esto quiere decir que en realidad es un proceso, digamos, que va desde la base y que hay que hacer un cambio radical. Por más de que muchos de nosotros separemos los residuos de nuestras casas y reciclemos, en realidad el cambio de la basura tiene que ser ya, y para esto hay que implementarlo, digamos, desde la política local, que es lo más sencillo para llegar a cada ciudadano. Lo deseable es que los recuperadores informales sean incorporados formalmente al sistema de servicio público, de manera de garantizar sus condiciones de trabajo y seguridad. Esto también es muy importante, que ellos son la fuerza de trabajo y son los que mueven también el proceso de basura cero junto a los habitantes que hacen la separación. Entonces es importante asegurar las condiciones de trabajo adecuadas. La participación ciudadana para comprometerse en los planes y lograr cambios culturales requiere campañas sostenidas y un cierto presupuesto que hay que establecer, y como dijimos, una vez que se toma la decisión hay que entender que es un presupuesto bastante grande el que implica, y hay que esperar a que los resultados sean favorables a lo largo del tiempo. Vencer mezquindades políticas, sin vencer mezquindades políticas no hay una buena gestión de residuos posible, es decir, que se tienen que articular los esfuerzos de la nación, de las provincias y de los municipios. Cada uno de ellos cumple un rol particular, pero se exige una coordinación entre todos ellos y que cada cual haga su parte, ya que, digamos, si uno de los pilares no está apoyando, es muy difícil que el proyecto tenga éxito. La basura es como el espejo de nuestra sociedad, pero en vez de mostrarnos el lado bonito, expone nuestras miserias. Entonces creemos que es importante lograr este cambio de paradigma, que es un cambio cultural que parte de cada uno. Es un cambio de la economía, pero sabemos que un cambio de la economía global es prácticamente imposible. Entonces lo ideal es buscar de dónde podemos mover nosotros y dónde podemos aportar nuestro grano de arena para ir cambiando esa economía, y lo importante es a partir de políticas locales. Digamos, es la forma ideal, y la basura implica una de las cuestiones locales y globales más importantes para el ambiente. En el ámbito urbano, la basura es uno de los problemas más graves y es lo que primero hay que empezar a tratar. No podemos seguir enterrando nuestros recursos, y nos quedamos con esta frase, que es muy importante también tener en cuenta que estamos teniendo costos económicos enormes y costos ambientales mucho más grandes para enterrar lo que podrían ser materia prima de procesos productivos. Bueno, muchísimas gracias a los chicos de Los Verdes. En todo caso, ahora voy a presentar a Alejandro Guzmano, que nos va a hablar sobre, es responsable de las 3 por día. Y bueno, en todo caso, luego de, como ha sido bastante didáctico la exposición de Los Verdes, en todo caso hacemos el networking juntos. O sea, si tienen alguna pregunta, luego un pequeño break, ahí hacen una preguntita, ¿vale? Adelante.